50 años de abril, mañana se cumplen los 50 años del inicio de la Revolución Constitucionalista, 24 de abril de 1965, uno de los capítulos más importantes, trascendentes de la historia dominicana de todos los siglos, pero sin duda el más importante del siglo pasado. Estamos pasando balance a esos 50 años y a lo que significó la Revolución Constitucionalista. Esta es la cuarta entrega de una serie. El lunes tuvimos a los historiadores, a Bernardo Vega, Roberto Casay, Tony Raful. El martes a los actores militares, y aquí estuvieron Randolfo Núñez, Manuel García Germán y Lorenzo Sención Silverio. Ayer miércoles los combatientes civiles, y vimos aquí a Rafael Fafa Tavera, Fidelio Desprader, Napoleón Núñez. Hoy corresponde a las mujeres de abril. Sí, y es un gran orgullo contar con nosotros aquí, con Cristina Díaz. Bueno, hay que decir de estas tres mujeres, Cristina Díaz, Magali Pineda, Teresa Espaillá, que han sido combatientes, no solamente combatientes constitucionalistas, sino combatientes por la democracia de este país, porque ellas han estado en primera fila en cada una de las etapas políticas en que República Dominicana ha vivido después de la tiranía de Trujillo. Vamos a empezar con Cristina Díaz, que hay que recordar que es Premio Nacional de Didáctica. Magali, hay que recordarlo, es socióloga de formación, una feminista también de primera línea, creadora, fundadora del Centro para la Investigación Femenina, CIPAF, y Teresa Espaillat, una educadora, una orientadora escolar. Bueno, vamos a empezar entonces, que a su juicio, Cristina, ¿cuál ha sido la trascendencia de la revolución, de estos 50 años de Revolución de Abril? Buenos días. Indudablemente que lo que le llamamos la Revolución de Abril, que después se convirtió en Guerra Patria, ha dejado legados importantes. Me atrevería a enumerar 3 o 4 fundamentalmente. Siempre inicio diciendo que la Revolución de Abril nos enseñó a que los militares no pueden ser deliberantes en la política, mas nunca ha habido un golpe de Estado. Puede haber algún caso que lo intentara o lo pensara, pero no se le ha dado jamás. Yo diría que además de eso hay otro aspecto importante, y es el legado ético. La Revolución de Abril es un referente ético. No olvidemos que allí estaban las riquezas del país, dentro de la zona constitucionalista. Estaban todos los bancos, los almacenes, los comercios, la aduana llena de importaciones, productos de todo tipo. Y cuidábamos tanto esos bienes ajenos que un compañero del 14 de junio, porque éramos catorcistas las 3, lo mataron cuidando los comercios de la Avenida Mella, el recordado Oscar Santana. Además de ser un referente ético en cuanto a la honestidad, también en la solidaridad. No olvidemos que resistimos los meses que resistimos después de la invasión, porque hubo gente que se quedó ahí, porque hubo gente que nos llevaba comida, gasolina, medicina, más aún. Yo digo siempre que la educación se democratizó, por lo menos a nivel universitario. La UAS comienza a abrirse al pueblo, se convierte en una universidad democrática. Hasta ese momento no era una universidad liberal y democrática. También el segregacionismo femenino ahí comienza a cambiar. Nosotras decimos que la primera cuota femenina se dio en la Guerra de Abril. Las mujeres comenzamos a hacer tareas junto con los hombres. Bueno, quedémonos por el momento en la trascendencia y después vamos a hablar a ver el papel de las mujeres en ese proceso. Magali, ¿por qué es trascendente el proceso de la Revolución Constitucionalista? ¿Por qué hoy, 50 años después, es un capítulo importante? Bueno, yo creo que estamos muy claros en que la Revolución de Abril fue como una especie de parteagua en la historia dominicana, ¿no?
por un lado, habíamos tenido esta Constitución del 63, este amago de una nueva vida democrática, ¿no?, a partir del gobierno, y también de un proceso de una Constitución muy avanzada. Independientemente que nosotros, las catorcistas, en mi caso yo todavía en esa época estaba fuera del país, no teníamos una posición crítica del gobierno de Bosch. Yo creo que uno de los elementos fundamentales es que todos pudimos apreciar el valor de esa Constitución, una Constitución que planteaba, que abría las puertas a una nueva sociedad dominicana que pretendía salir de todo lo que había sido la herencia trujillista. Sí. Yo creo que ese elemento era que por primera vez habíamos estado en el 63 en la posibilidad real de sacar a Trujillo, no físicamente, porque ya tenía ya varios años muerto, sino sacarlo de la cultura dominicana, ¿no? Y realmente, y la respuesta de los poderes tradicionales, de la iglesia, de la burguesía, de la oligarquía, de los remanentes de Trujillo en el poder, realmente lo veía a sí mismo también, sabía que había una posibilidad de erradicarlo de la vida nacional. Entonces, creo que lo trascendente es que a partir de ese golpe de Estado, que la gente diga, bueno, pero ¿por qué si era tan buena esa Constitución? Mucha gente me ha preguntado, principalmente los jóvenes, la gente no se levantó de una vez. ¿Por qué no salieron a defender inmediatamente la Constitución? Sí. Bueno, porque todas las sociedades necesitan un proceso, porque además el uso de los medios, el papel de la Iglesia Católica con los famosos mítines de reafirmación cristiana, el miedo al comunismo, el papel de los Estados Unidos, que ahora cuando se desclasifican los archivos, ¿verdad? Vemos toda la influencia de los Estados Unidos para desestabilizar el gobierno de Juan Bosch. Entonces, eso creó unas condiciones que no permitieron, pero sí hubo un proceso acumulativo. Yo creo que es importante no quedarnos en abril, tenemos que recordar los procesos de huelga, los procesos en donde la clase obrera, que en ese momento que se había organizado con la caída de la tiranía, tenía un papel importante, la huelga de Poasi, o sea, una serie de elementos que fueron dando las condiciones para que este hecho, podríamos decir, este hecho político-militar se diera y cuajara esa propuesta de vuelta a la Constitución, porque yo creo que no podemos separar abril de la Constitución del 63. Sí, para Teresa Espaillat, ¿cuál es su mirada, la trascendencia de estos 50 años de revolución? Tengo mucha coincidencia con mis compañeras. Sí. Voy a resaltar la parte política en el sentido del valor de la unidad de propósito para restaurar esa Constitución. Exacto. De que habla Magali. Abril es la culminación de ese proceso que se dio. Si pensamos que al otro día del golpe iba a pasar una insurrección para restaurarla, no pasó, pero sí comenzaron hay claves que pueden explicar cómo llegamos a abril. Está la insurrección de noviembre del 63, encabezada por Manolo Tavares y enarbolando el retorno a la Constitución. Y está todo ese movimiento huelgario que se dio durante todo el año 64. En muchas de las reivindicaciones se planteaba el retorno de Bosch. Está un congreso obrero que se había dado día antes. Y está un fenómeno nuevo en la historia dominicana y en la visión nuestra, sobre todo de la izquierda dominicana de ese momento, que veíamos a los militares como un bloque homogéneo, represivo y enemigo de todos nosotros. Esa conspiración dentro de las Fuerzas Armadas, el valor de que jóvenes militares, incluyendo hijos de generales de Trujillo, de asesinos, hay que decir, y sin embargo se comprometieron desde el principio con el retorno a la Constitución. Entonces, abril culmina, el 24 de abril se culmina ese proceso por el retorno a la Constitución que duró 19 meses. Eso es poco tiempo en un proceso. Entonces, se enarbora la Constitución. Retomo el valor también que significa una consigna unificadora. Y el retorno a la Constitución y el retorno de Bosch fue una consigna unificadora en ese momento, aunque apareció el 26 o el 27, no recuerdo bien, una tercera consigna que fue arma para el pueblo. Bueno, Magali decía algo una pregunta que se formula mucha gente, ¿por qué no se protestó del primer momento? Sí.
Tal vez eso nos remite a analizar más a fondo lo que era la sociedad dominicana de la época. Primero, más allá incluso de la represión, hay que ver la visión corta de lo que iniciábamos la democracia entonces, Sí. con un país que había estado aislado más de 3 décadas. Y, por ejemplo, el 14 de junio, del que ustedes fueron parte, no participó en las elecciones del 62, alegando que no habían condiciones para hacerlo. Ese fue un error político. Después, en el 63, el PRD, Juan Bosch mandó a cerrar los locales del PRD y que convertirlo en escuelas, Sí. teniendo toda la Fuerza Armada trujillista viva y el poder de la derecha y las acusaciones de comunista desde antes de ser presidente, y por lo tanto tenía debilidad, enemigos muy fuertes, y sin embargo, pues él tampoco tuvo la visión suficiente de lo que podría venir. Y un gobierno se peleó con los sindicatos, con las federaciones de empleados públicos, se dividió la izquierda del gobierno, y cuando vino el golpe de Estado había una dispersión muy grande. ¿Qué es lo que produce la revolución? Lo que hace es que por primera vez tal vez reunifica las fuerzas políticas, Claro, es el digamos, valor. progresistas. Ese no es el legado, ese no es el principal éxito de la revolución. Que logró articular y unificar en torno a eso. Unificar en torno a los objetivos específicos, Sí, a lo que no a una buena habíamos- parte de la sociedad. Sí, Incluso a superar esa diferencia con Bosch también, es decir, Sí, a ver la claro. Constitución por encima Y de vos cualquier... aceptar que la Claro. izquierda también tenía También. derecho a participar. También. Incluso si hoy, a 50 años, pensamos en eso, tendríamos que decir que se necesita una agenda nacional para que aglutine a toda la sociedad, como pasó en el 65. Esa agenda de la vuelta a la Constitución, entonces ese planteamiento fue aglutinador, porque el pueblo y los sectores políticos nos dimos cuenta que la Constitución del 63 valía la pena que todos la defendiéramos. Es como dice Juan Bolívar, yo creo que ese es el principal legado, esa unificación que se dio. Sí. Bueno, hay otro asunto. Señores, hay que saber lo que es República Dominicana, lo que era República Dominicana 50 años atrás. Y que estas mujeres que están sentadas aquí, hace 50 años, tuvieran militancia política. ¿Cómo se dio eso? Y miremos cuál fue el papel de las mujeres, más allá de lo que puede ser la cocina, el cuidado de los niños, más allá del cuidado. No, del cuidado de la comida en los comandos. Que era también Porque importante. obviamente No, que pero- en su mayoría los hombres no cocinaron en los comandos, Sí. hubo algunos, Sí. pero las mujeres cocinaban, Sí. pero hubo un trabajo, un papel que superó la cocina. ¿Fue Sí, así o no? Sí. Sí, pero yo creo que antes de entrar a eso, tal vez sería importante que tuvieran una idea de cómo vivíamos las mujeres en En el ese momento, 65. como dice Ana Mitina. Claro, Sí, claro. Y cuando digo el cuidado, es que la mujer solamente era vista No, y por como ejemplo- la que cocinaba, pero también la proveedora, la que cuida a los muchachos, lo que cuida a La los que tiene que enfermos. prepararse para Entonces, casarse. de repente, estas mujeres tienen militancia política, pero tienen las armas, los fusiles en sus espaldas. No Quizás tanta, no porque tantas. tampoco era. Bueno, Fueron pero algunas. no tantas, pero ahí están los testimonios. Mira, quizás gráficos. podemos sintetizarlo diciendo que hasta ese momento, todas las que estábamos organizadas en partidos, éramos parte de la rama femenina y Ajá. hacíamos tareas asistencialistas. Sí, sí. Hasta Sí, ese fundamentalmente. Di que una rama, Fundamental. tenemos una rama femenina No, y la ya. rama, Óyeme, la en rama todos los femenina partidos, llevaba las, entonces. las flores en las ofrendas, Iba hacían a los trabajo así, consultorios, iba a los sí, consultorios a llevar sí. canastillas a los hospitales, eso era el papel de las mujeres. Y todavía, por ejemplo, en el caso mío, que yo regreso al país después de vivir 4 años fuera en Puerto Rico, que era un poco más avanzada, mi sorpresa era encontrar que aún las compañeras de partido, para salir con sus novios, iban con chaperona. Iban con chaperona. Sí. O sea, A mí una, me mili- estaba muy una- esperada una ya. militante de izquierda, Sí. que ya era un paso, Política. que Sí, ya era un sí, paso, política. una ruptura grande, Sí. ser de izquierda y ser mujer, ¿no? Bueno, y tuvimos una Piqui Lora que en el Sí, mismo exacto. 63 se atrevió a salir de Sí. su casa sin chaperona, ¿verdad? Sí. Para irse, A subirse como a- decía Manolo, a las Ya escarpadas habíamos dejado montañas. la chaperona. Déjame, Ajá. déjame Mira. reivindicar ese aspecto un poquito. Tal y como tú dices, Piqui llegó a la guerrilla, pero otras nos tocó
no solamente acompañar en muchos casos a los compañeros, sino que la poca resistencia urbana que hubo, o el poco apoyo urbano que hubo a las guerrillas, fuimos las mujeres las que hicimos las pocas cosas que se hicieron en la ciudad. Fuimos las mujeres, particularmente en mi caso, sin entrar en detalles, tuvimos que ir a cumplir misiones que nos encargaban. Esa foto que estaba ahí, mira aquí, ¿a ustedes distinguen alguna de esas? ¿No? Claro. Emma Tavares, Emma Tavares justo. la que está en primer. Iberia Jiménez, la de los lentes. Mercio Gando, Olga Santini. allá Olga atrás de los Santini, y creo que veo detrás de Mercy, no estoy muy segura, se Brunilda parece Amaral. Brunilda. Amaral. Y detrás de eso Mercy. era ya marchando como militares ahí, como combatientes. Eso Dentro de la de academia. la guerra. De la No, academia. ese es uno de los rituales de guerra nuevos que hubo, que fue el desfile. Cuando mataban a un combatiente, se desfilaba. Desfilábamos segregadas las mujeres, ¿verdad? Y los peloteros de hombres y de mujeres hacia el cementerio. Básicamente esas ¿Soy yo? Sí. fotos de desfile son hacia el cementerio. Sí. Ese soy yo. Sí. Ahí está Magali. A Sí. ver, Ese eres tú. ¿dónde Ay, está? yo Esa es Magali. Yo no conocí esa Yo foto. tampoco. Esa Yo es no la Magali. conocía. Ese soy yo. Pero esa es Magali. Magali, claro que sí. Yo creo que eso fue Ah, cuando- sí es, pero indiscutiblemente que esa es Magali. Claro. Te descubrieron, pero creo que encontraron esa- una foto tuya ahí. Sí, yo no tengo fotos de la guerra. Yo creo que a mí también me gustaría plantear que yo creo que en la guerra pasaron dos fenómenos. Por un lado, habíamos ya mujeres que militábamos en partidos políticos, como era el caso de la mujer del 14, era uno de los partidos que tenía más mujeres, porque recuerden que había sido un partido muy grande, de liberación nacional, muy amplio, ¿verdad? Y donde las catorcitas entonces se movilizaron rápidamente. Cuando hablaba de la consigna Armas para el Pueblo, por ejemplo, en el 26, cuando el 25, el 26, por ahí, cuando ya el 14 de junio dijo, esto tenemos que transformarlo y Armas para el Pueblo, fuimos las mujeres las que salimos a pintar letreros en la calle, porque se consideró que había todavía en las calles de Ciudad Nueva misma, habían jeep que eran ya habían sido tomados por los militares o por los propios catorcistas, pero todavía había policías Que andaban las tradicionales que perreras. andaban por ahí. Entonces nos mandaron a nosotros porque consideraban que éramos menos vulnerables a ser atacados por las guardias, que ese era otro elemento, ¿no? El hecho de que las mujeres se nos veían como un poco como que hay que respetarlas, que son intocables. Eso era interesante también, Sí. eso era interesante. Y luego en la participación mía yo creo que hubo dos elementos. En los combates fuertes y permanentes que se dieron fundamentalmente en la parte norte de la ciudad, ahí surgieron mujeres combatientes, pero no eran, había mujeres de partido como Ibelice, como Aniana Vargas, que estaban en la zona norte. Acevedo. Ah, bueno. Y Aniana Vargas, que estuvieron en la zona norte, pero ahí fundamentalmente lo que emergieron fueron mujeres del pueblo. Sí. Mujeres del pueblo, jóvenes, más maduras, mujeres que tuvieron una oportunidad de estar en una trinchera, de acercarse a un arma y que combatieron. Algunas provinieron de los barrios más pobres. Por de la eso, ciudad. de la zona norte, principalmente de la zona norte. Yolanda Guzmán era de la zona norte. Murió pero muy ella murió temprano. La mataron, fue la también era militante del PRD. Activista del PRD. Del PRD. Ella era PRDista, sí. Entonces, el otro sector fue el sector de mujeres, de mujeres, yo diría, más de clase media, que éramos de partido, y que el partido nos convocó, pero también nos dio tarea, podríamos decir, de apoyar a ese proceso. Entonces, en el caso de la mayoría de nosotras, en el caso mío, yo ya el 26 me quedé en el Comando Central del 14 de junio, que se estableció en la José Gabriel García. Cristinita también estaba allí estábamos dormíamos como 50 Como en una pudiéramos. como pudiéramos, ¿no? En los primeros días, pero no volvimos a nuestras casas. Yo creo que eso también era una ruptura, que a nuestros padres, a nuestras madres fue duro, ¿verdad? Que sus hijas se quedaron en un lío donde se estaba tirando tiros y no volvieran ni siquiera a dormir a sus casas, ¿no? Entonces, Permíteme agregar ahí justo lo que tú estás diciendo. El 25 en la mañana yo salgo de mi casa y no regreso hasta el 3 de septiembre, porque yo vivía fuera del Desde el centro. 25 de abril. Wow. Fue usted una mujer libertina. Del 25 de abril y no volvió hasta el 3 de pero septiembre. yo soy peor que Una muchacha, era una Mi muchachita. padre, mi mamá iba a verme. Ujú. teníamos 21 años.
No digan los años, pero eran teenagers. Son eran- espléndidos nuestros Y con 70 y relación a lo que pico. Magali dice, efectivamente, las mujeres desempeñamos tareas diversas. Por ejemplo, a ella le tocó, por circunstancias, Teresa siempre dice por cercanía. A mí me tocó, a Magali le tocó la parte de abastecimiento en el Comando Central, demás. A mí me tocó por cercanía con los compañeros del Buró Militar del 14 de junio, otro tipo de tareas. Yo viajé mucho al interior para acompañar a los compañeros, para llevar armas, para llevar mensajes. Y Porque el a ustedes muchachitas le tocó transportar armas. Con Sí, también. 21 sí, sí, años. no. Bueno, La pues, bazuca la contamos. llevamos Luis Parry y yo a San Francisco de Macorís, la bazuca que se iba a usar, naturalmente desarmada en un espacio que había en un carro Ford entre el sillón de atrás y el baúl. Y ahí mismo llevábamos 2 hombres ranas también, y la mujer de uno de ellos. Bueno, hay Recuerdo que con advertir mucha que claridad. las mujeres que predominaron, digamos, fueron más las de la izquierda. Hubo, por supuesto, PRDistas, ya ustedes mencionaron a Yolanda Guzmán. Sí. Hubo social cristiana y por y ahí, del MPD. por ahí que Sí. por ahí anda un símbolo de las luchas democráticas que fue doña Josefina Padilla y estuvo También ahí. estuvo ahí, Fanny, claro. Fanny Sánchez y algunas Sí, mujeres doña social Francia cristianas. Cisneros, Eh, doña Marina Miese de Bujosa. Exacto, Lucy hubo, Gómez Sánchez, pero Y de otra predominaron. generación también. otra y de otra- Ustedes, las mujeres de izquierda, eran las que Pero tuvieron oye, más oye, protagonismo. ¿qué pasó inicialmente? Parece. Esa reunión, 12 reuniones de mujeres segregadas, mujeres para asignar tareas. Eso duró 2 o 3 días, eso no duró muchos días. Los compromisos que se hicieron como mujeres había que organizar. Fue un paso importante, agruparnos después de las 3 o 4 días de alzamiento popular que estábamos metidas ahí. Una intención de Juan Miguel Román de organizarnos. Yo recuerdo que entró Magali, redes de abastecimiento. Hay que crear las redes de abastecimiento de las mujeres. De todas maneras, sí, eso se dispersó y nos agrupamos, yo digo, por razones geográficas, por amistad, por cercanía política con un compañero. Nos fuimos dispersando en todos los comandos, que eso sí fue un valor en el sentido de que estábamos en toda la... ¿Y qué geografía hacían las de mujeres en los nuestra- comandos? Bueno, ¿qué hacíamos? Primero Desembolsar. hacían comida, ¿eh? Sí, Vamos a sí. decir que Bueno, seguían pero teniendo quiero un reivindicar rol. que hacer comida en una situación de guerra también Era una parte tarea. Eso es una- abastecimiento y Era logística. Pero abastecimiento. claro, Pero además sí. hacían otras cosas. Hacíamos otra cosa. ¿Qué otra cosa hicieron en los comandos? Bueno, Por ejemplo, en mi caso yo también, y después con Piki, hicimos labores que se le llamarían de inteligencia, que era, teníamos compañeros en el sindicato telefónico y se pincharon los teléfonos de los principales militares, incluyendo Camaño, y entonces, por ejemplo, a Piki y a mí nos tocaba dar seguimiento a las conversaciones entre Camaño y Juan Bosch. Ajá. Sí, que era en algunos momentos, esa fue una etapa principalmente durante el proceso de negociación. Nosotros estábamos muy preocupados. Yo creo que en el 14 de junio se había hecho un trabajo muy interesante y una relación muy bonita con Camaño. Camaño llegaba al comando central en las noches, los primeros días, incluso cuando no había luz, y siempre encontraba que habíamos montado unas tertulias políticas para analizar la situación, y él se asombraba de que todo el mundo cansado. Y ustedes también fueron muy importantes en las charlas de lo que se hacían en los comandos. yo Claro, quisiera Es verla decir, claro. ya creo que había uno que se llama comando ideológico. Sí. Hasta yo formé parte de ese comando ideológico como social cristiano. Bueno, muy Y Pero lo que- entonces nos daban asignaciones casi todos los días, una Sí, charla en una este comando. charla, ¿no? claro. Habían decenas de comandos, entonces todos los días habían charlas. distribuíamos, sí. en los Porque comandos. esa fue la diferencia entre el 14 de junio, que en vez de decir Pero él un era comando social. catorcita, Y se las charlas no celebró a eran todo el- solo sobre asuntos No, militares, no, de no, todo, de político, todo. ideología, Bueno, pero vamos a cultura retomar. general. Ahora, Retomemos lo que en hicieron las las escuchas, mujeres. quiero decir una anécdota que yo creo que nunca la he contado en público, que cuando estaba en las negociaciones, don Juan le decía a Francis, ten mucho cuidado con los catorcitas, que tú sabes que esos muchachos son cabeza caliente. Le decía, Cabeza caliente, Cabeza caliente. cabeza caliente. y cabeza ustedes caliente. escuchaban. ahí. Sí, y eso porque principalmente después, cuando se empezaron a entregar las armas, la primera entrega de armas
fueron unos Mauser tan viejos y tan viejos que De la segunda, algunos eran de la Primera Guerra Mundial. Francis se puso la mano en la cabeza Ay, y le Dios. dijo, pero no es posible que esto es lo que ustedes me digan que es lo que tienen de arma aquí, ¿verdad? Naturalmente, Porque los otros se escondió. Los otros se escondió, se engrasó, se metió Claro. en pozos que se encontraron, se sacaron en de las cisternas zonas, que estaban cisternas, selladas. en Bueno, a cisternas algunas le selladas. tocó combatir militarmente también. Bueno, militarmente con un arma en la mano no. Nunca, tocó- ninguna. De nosotras. No, Ninguna. a mí me tocó De las mujeres de Abril, Sí. hubo algunas. Sí, claro, Sí, mujeres claro. del pueblo. Yo digo De principalmente las del pueblo. mujeres Ustedes se de la quedaron parte en la norte. ideología y en la labor. Bueno, a mí me tocó entrar a San Francisco de Macorís el día del levantamiento, junto con Sagrada Bujosa. Eso fue ya por el mes El de 25 de junio. junio. Sí. Junio. Realmente es una situación casi podríamos decir dramática, porque mientras todo el pueblo de San Francisco de Macorís salía, porque se estaba combatiendo, Sagrada y yo, que nos habíamos encontrado en La Vega, porque nos habían depositado en La Vega para que no estuviéramos en el levantamiento, a pesar de que Sagrada andaba con Rodrigo Lozada y a mí me había tocado San Francisco de Macorís, decidimos entrar, ella y yo. Vamos, que a lo mejor los compañeros nos necesitan y podemos darle apoyo. Mientras la gente salía, nosotras dos entrábamos solitas por aquellas calles desiertas, las puertas y las ventanas todas cerradas y los militares como fieras. ¿A qué en hora la sería calle. del día de eso? Mitad de mañana, Media 9, 10 de la mañana. Y nos tocó no combatir ni cosa parecida, pero pudimos sí ayudar a sacar a dos compañeros, que el padre Clemente María, un Sí. sacerdote, Sí, que el padre Clemente nos María. buscó la sotana, los maquillamos, fue a Homero Hernández primero y después a Chuta, bienvenido Leal Prandi. Y él mismo, en su jeep abierto, los sacó porque había, en toda la salida de San Francisco de Macorís, Retenes. había retenes. Entonces, esa parte no es militar, pero estuvimos colaborando Claro. con los compañeros. Vamos a invitarla a degustar este cafecito Claro. Santo Domingo para Magnífico. reavivar los recuerdos. Magnífico. Sí, continuamos dentro de Sí, unos minutos. sí, sí. Bueno, reiniciamos aquí con Teresa Espaillat. Se quedó un tema cuando estábamos repasando el Las papel de tareas. las mujeres, más allá de la cocina y el cuido en esos comandos. Quizá clarificar que la guerra no es un fenómeno militar, entonces se insiste mucho en los combates fueron 5 o 6 importantes durante la guerra, asalto a la fortaleza, batalla del puente, pero había una vida ahí. Pero ahí, mira, esas no Había son como mujeres. una vida, sí, esas son mujeres. Y que esa, estamos en- ¿ustedes recuerdan alguna de esas? Se identifican. Perfectamente las recordamos. ¿Y quiénes además son? estábamos ahí, aunque yo no me vea, yo estaba ahí. Tú estabas Sí, ahí en ese, sí. ahí en ese Ahí ese- está, en mire, ese- es una foto de ejercicio de entrenamiento militar en la Academia 24 de Abril. Una academia que se creó cuando se vio que había que seguir, levantar la moral, que la guerra no terminaba ahí, que había que hacer entrenamiento a gente que se había entrenado sobre la Ya eso marcha. fue después de la intervención Sí, eso es después de la estadounidense, intervención. esa foto. Eso es alrededor de julio. Si quiere que identifique... ¿Y pero aquí? mira Milagro Concepción y Belicia Aceveda, Sonia Vargas y Germán Camarena. Y ahí está Muy Sonia crítico, Vargas y Belice Wow. Concepción. Acevedo. Esa es Brioso, Sí, Clarisa Brioso, Clarisa una muchacha de Brioso. San Cristóbal. Volvieron. Ay, yo creía que iban a pasar Elsa. la tuya, Cristina. Está Elsa María González, Milagro Concepción debajo, Emma Tavares, Chiri Estrofe. Al fondo, fíjense, pantalón negro y blusita blanca. Al fondito Al fondo, al está fondo. Cristina Díaz. Oh, Las Cristina. otras dos no la puedo Cristina. identificar bien. A ver otra, a ver si hay otra foto de mujeres ahí para, Sí. para ver si identifican algunas más. y esta. Esa es Esta la ya- misma. Esa es la Esta ya misma. la vimos. ¿sabes? Sí. Bueno, Bueno, entonces, Pero, ajá. retomar el tema de las tareas de las mujeres, desde brindar café a los soldados hasta también simbólicamente tomar el fusil, se puede decir, pero es recalcar que el apoyo logístico es parte de la guerra y ese apoyo logístico recayó sobre las mujeres.
Incluso decimos sin jactancia que sin las mujeres, sin la familia que se quedaron ahí en Ciudad Nueva, no hubiese sido posible la resistencia por las redes de abastecimiento, por la comida, por los alimentos, por y la la ropa que resistencia había fue que hacer. desde abril, de 5 meses, mayo, de junio, 5 meses, julio, sí, claro que agosto sí. y hasta qué día de septiembre. 3 de 3 de septiembre. 3 de septiembre. Y estamos hablando de cuántas personas, un estimado. Bueno, no sé. Bueno. Acuérdense que la población dominicana era... Pero acuérdense no que era Ciudad tan Nueva grande. era el centro de la ciudad, Sí, el el Conde, estado y la- estábamos, y Y también toda la riqueza estaban ahí, los bancos, Sí, los, los bancos, comercios, los la aduana, comercios. ya lo hemos dicho. No, y más toda la gente que se adicionó, que vinieron del interior. Los a- comandos del a nutrir interior, los claro comandos. que sí. Exacto. Bueno. ¿Y cómo funcionaba el abastecimiento de alimentos, por ejemplo? Porque estaba cortada. Después de la intervención norteamericana. Sí, pero se pasaba el cerco de todas Se maneras, se pasaba a determinadas horas y venían los vehículos del interior, cantidad de gente, de novias que Había entraban a ver, también de una abuelitas que distribución de entraban, una alimentos distribución de alimentos de Cáritas. que era Sí, alimento de eso origen estaba muy americano, organizado. pero era a través de Acuérdate, una de la organización iglesia, católica sí. que estaba presente ahí en Sí, dando la zona. asistencia humanitaria, y Sí, esa fue exacto, una sí. fuente de alimento Y importante. Sí, como un señor Claricio. señores, teníamos un gobierno y entonces ese gobierno organizó. El nuncio Claricio. Había unos abastecimientos con encargados del mismo gobierno constitucional que se distribuía a los comandos. Y Todo nosotros eso en se el 14 de organizó. junio nosotros centralizamos parte de la comida. Con- El desayuno y la la cena distribución. la distribuía el Comando Central Sí. y nosotros llegamos a distribuir 2.000 panes todos los días por la mañana con chocolate, que era mi responsabilidad como parte de la responsable de logística. Yo siempre digo que si yo hubiera sido un varón, me hubieran dicho que ahora yo fuera la Comandante. intendente Magali, Así. pero simplemente fue la que daba el pan, claro. Claro. Bueno, Hubiera claro. tenido como un título más Sí, rimbombante. sí, claro. Bueno, pero en Claro, esta porque- época también habría tenido un mayor reconocimiento pero- jerárquico. Bueno, pero Si un hubiera sido a hoy, a 50 años después. Pero un intendente era importante. Yo tenía. O comedores económicos. No, yo me comunicaba con mi intendente en el gobierno de Franklin, de Francis, que era un coronel. Entonces, pero nada, yo ni soldado de raso, Ni ¿verdad? soldado. Porque las mujeres, eso era parte, se veía como normal. Déjeme parte de- retomar un aspecto importante en el tema de la mujer en la guerra, y es la formación de la Academia Militar 24 de abril, a instancia del 14 y dirigida por Ahí Homero tú llegaste a Hernández ser y como mí. teniente. No, sí, entrenado, pero tampoco me dieron rango. No, sé. no, Bueno, pero Bueno. tuve papel. De hecho, lo que reivindico de la academia, ese espacio que permitió una cierta horizontalidad en la relación entre los hombres y las mujeres, una cierta horizontalidad en las relaciones, una cierta igualdad en el entrenamiento militar. Esos mismos ejercicios que están ahí lo hacían los hombres. Reivindico mucho que en ocasiones algunas mujeres hacíamos los ejercicios mejor que los hombres. Yo me río el otro día porque... ¿Y esa es una mujer también? Que Sí, yo sí. decía, sí, esa es Nuri Fernández. ¿Quién es esa? Nuri Fernández. Repito, lo de algunos ejercicios lo hacíamos mejor las mujeres. Pero esa incluso sería hasta la hermana de Aleida estéticamente. Fernández. No, Había no, una no, Nuris no, no, Fernández, sí, hermana no. de Aleida. ¿Y de qué partido era esa? Del PRD creo Yo que. creo que era del PRD. PRD. Y ahí estos son mujeres también. Ese es Sí, Milagro. Milagro otra también vez. es una foto Milagro- Milagro Concepción. Milagro y no me acuerdo Concepción. que en el otro no. De La Vega. Sí. Milagro Concepción de La pero Vega. bueno. Sí. Sí. Bueno. Ayer decía ella que vino porque yo la hice venir, porque se quedó allá. Digo, ¿qué tú hacías aquí? Que le habían dicho que se quedara. Bueno, en la academia, reitero, se organizó el entrenamiento militar, también político-militar. Y quiero resaltar el papel de las mujeres. Ahí estuvimos haciendo ejercicio. ¿Cuántas con mujeres índice- llegaron a estar bajo entrenamiento en la academia? ¿Qué eran? ¿50, 200? 60, 60, llegaron a ser varios 100, yo grupos creo. más, Sí. sí, Un centenar. varios Porque además grupos. los entrenamientos Entonces, duraban un periodo y se cambiaban los grupos. Sí. Y llegaron a primero la primera entrenadora, creo que sería Piki. Piqui, sí. Empezó, sin pero la madre- O sea, que Hasta la Piki nueve. trajo su experiencia de la guerrilla de Bueno, Manolo de Tavares. base y demás. Piki era entrenadora en Piki Lora, En que explosivo. fue después la Lora. doctora Piki Lora, Sí, sí. lamentablemente Ya era doctora fallecida Piki Lora. Ya era tan doctora, a ¿eh? destiempo. Doctora. Mira, ella daba, era el explosivo, y eso sí Explosivo. lo daba a hombres y mujeres. Creo que ella murió en trabajaba el con 2000, nosotros Piki era Lora. No, 2004. por ahí. un explosivo que se estaba usando en Vietnam y teníamos el temor, y lo más probable es que lo trajeran
los gringos para acá en la invasión. Ese era el papel de Piqui. Después estuvo Sagrada Bujosa, que entrenaba un grupo de hombres, que Sagrada tenía 17 años y unos meses, y ella tenía un pelotón de hombres. Yo tenía un Y ella grupo dirigía un pelotón con 17 no, años. Entrenaba. Por eso él entrenaba. Sí, a mí ¿Y me qué tocó- tipo de entrenamiento que ella daba? Oh, pero qué sé, bueno, Raneo. a José Novoa Garner, que murió recientemente, que nos entrenaba. Y nosotros decimos, él nos enseñaba a usar la bazooka Pero, por la mañana. pero y a limpiarla. ella, ¿qué El entrenamiento daba? ejercicio, Bujosa. no me acuerdo Y bien cuál era. Teresita también Yo fue también, entrenadora. yo también. Ranear, Todo, saltar, ranear. Pero que llegaba a seguridad. entrenar a hombres. A hombres Claro. también. Ah, pero También. ustedes eran verdaderamente una mujer endiablada. Mira, Tan jóvenes, óyeme, sobre todo tan Novoa jóvenes. Garner nos enseñaba la bazooka por la mañana, cómo se arma, cómo se desarma y cómo se limpia, y yo lo reproducía en la tarde con el grupo que me tocaba. En Oh, el Dios caso mío. de las armas pesadas, después lo otro, limpiar un arma, cómo se desarma, cómo se arma, evitó mucho. Bueno, hay una sí, pregunta que ha sido común en todos estos 4 debates con el de hoy. ¿Qué habría pasado sin la intervención de Estados Unidos, que fue que decantó en contra de los constitucionalistas la situación? Parecía que militarmente habían derrotado a los sectores que resistieron el regreso al gobierno constitucional la tarde del 27 de abril, vino la invasión el 28. A su juicio, ustedes, como la visión de ustedes, ¿qué habría pasado? ¿Íbamos para el comunismo puro, traidor, disociador y ateo? ¿O qué iba a pasar Los entonces? comunistas estábamos ahí luchando por el retorno a la Constitución y por el retorno de voz sin elecciones. Y eso, ay, miren mi foto. Retorno de voz sin Eso eran elecciones. ustedes los Retorno catorcitos. a la ¿Y tú eras Constitución. comunista, Teresa? Bueno, era militante de izquierda, pero me pusieron en la lista de los 57. Ah, tú apareciste en la lista de los americanos. Hay mujeres también. Pues tú eras una mujer muy peligrosa. Peligrosa. Tú Sí, apareciste en una lista terrorista. internacional de 57 peligros Para que que sepa. pusieron en peligro la estabilidad de la región del Caribe. No solo eso que Johnson dijo, ¿a qué vino la invasión? Lo dijo el 3 de mayo. A impedir el retorno de voz de la Constitución y que 57 comunistas tomaran el poder. Y Magali, Lo dijo ustedes claramente. dos eso no duró estaban en la cuántos lista. años? Magali ¿O venía de décadas? Puerto Rico, ella Esa no podía estar en esa lista. Pero yo nombre en estaba- esa La lista. No Yo está, acabo de porque descubrir es una mi- De la lista que Universidad de está Puerto ahí. Rico no estaban en esa lista, ¿no? No, pero yo acabo de descubrir mi carpeta, que soy la número 31047, Si uno se pone a escarbar en la, en los en la papeles. carpeta del FBI que se acaban de desclasificar en Puerto Rico, Tú eras la 31047. 047. Y está todo, una carpeta sola dedicada a mí, que tenía entre 18. Ahora tenían razón, tú eres una mujer peligrosa. Peligrosa, Magali. Peligro, sí. y eso le marcó Cristina, la ¿cómo vida. estuvo Sí, marcó. clasificada? Cristina? No. Yo incluso estaba muy ligada a lo clandestino. Por ejemplo, en la guerra, toda la información de inteligencia del 14 de junio, junto con un compañero, Osvaldo no Vázquez, el gusta que lo Chori, mencionen. que no le gusta que lo mencionen, Madre de Rosalía. la pasábamos en clave. Entonces, mis tareas eran bien, no llamaban la atención. Tan clandestina que no te incluyeron en la No, lista de, no de llamaban la de atención. peligrosa. La Pero lista yo era, por 28. era igual que ella, militante de un partido de izquierda desde el año 61. ¿Qué habría pasado sin la invasión de Estados Unidos? Eso ¿Cómo es ustedes especular. Sí, especular, pero no se hubiera interrumpido el proceso democrático. Pero que se había realmente, restablecido. yo creo que realmente ahí se habría creado las condiciones para cumplir los elementos que teníamos y retomar el proceso que Por había lo sido menos se truncado. hubiera logrado interrumpido. restablecer el régimen constitucional. Constitucional. Yo pienso que sin embargo... No hubiese venido Balaguer al poder en el 66, probablemente. Exactamente. Yo creo que no, Ah, porque hubiera Balaguer muy retornado claramente Bosch. vino Digo, no, si apoyado hubiera con la presencia de las retornado tropas. Recordemos que las elecciones del 66 se hicieron con las tropas aquí. Sí, Y que- sí, y ¿no? que- y que y que Johnson Bosch- había dicho, lleven ese hombre y pónganlo en la Exacto. presidencia. Y que Bosch dijo que llegó un momento en que no podía salir a hacer campaña. Permíteme decir Y, algo. y lo trajeron a Balaguer, lo Miren la trajeron los similitud. americanos. Teresa, Miren la permíteme similitud decir algo. con Yo la- no soy tan optimista como ustedes. Sí, es especular, Sí. pero si la invasión no hubiera sido una realidad, probablemente se hubiera repuesto el gobierno de Bosch, pero la estructura trujillista estaba todavía intacta en el país.
Sí, no pero sé ahí, qué pero ahí tanta salía ya con derrotada. una nueva generación militar Pero tenía que iba a liderar Sí, una democratización. pero ahí de la voy, fuerza. ahí Por eso voy. intervinieron, Pero ahí voy, porque se ahí había No voy. hubiese derrotado muerto el- Fernández Domínguez, el La Camaño y estructura los otros. trujillista, habría que decir que se pudo se desmantelar. se hubiera podido desmantelar Porque habíamos quizás. derrotado a Hueso. Se hubiera podido desmantelar, pero estaba ahí presente. Y eso iba a Entonces, durar muchos años más. esa muchos años estructura. más. El proceso democrático no hubiera sido como fue, tan traumático y hasta retroceso hubo cuando la invasión, porque nos dejó a Balaguer, que es el último presidente de Trujillo y que instaura su propia dictadura. No hubiera sido así, pero nos hubiera tomado de todas maneras un tiempo Ah, claro. desmontar. Todavía brega el país por fortalecerse Eso iba a decir. institucional y Por acabar con el democráticamente. Permítanme terminar con eso. La impunidad viene desde ahí. Pero desde el borrón y No cuenta se había nueva de castigado a nadie. No se castigó a nadie de Nunca la se era de castigó a Trujillo, ni a nadie. ningún criminal, ni a Bueno, los que recuerden- mataron a Manolo Ni Tavares, a o lo nadie. fusilaron, Nada, ni a nada, los que ni a los que torturaron a los héroes del 14 de junio del Ni a 59. nadie. yo creo que Es más, a los que mataron a Manolo Tavares, un grupo de fundaciones y los hijos de Manolo Tavares llevamos una instancia a la justicia y eso de eso hace ya más de un año, año y medio, y está en el congelador. Sí. Y andan vivos por ahí. Y yo Sí, pienso están vivos por yo ahí. pienso que no solamente no se castigó a los culpables, sino que tenemos que ver que hay un elemento como de memoria corta. Sí. En estos días en las redes sociales, ¿verdad? Se ponemos esta foto y la gente pregunta. Y me he encontrado, por ejemplo, un señor que puso un testimonio de su combate, cómo vino, cómo fue combatiente, cómo trabajó con Monte Arache. Y luego más abajo en los comentarios, un hijo dice, pero papá, tú nunca nos contaste esto. O sea, como mucha gente que participó o que tú ves las fotos de las muertes y dice, pero ¿cómo yo nunca he visto a la mamá de ese niño diciendo que su niño murió en los bombardeos del 15 y 16? Bueno, miren, Señores, el sí. tiempo se nos Un acaba. elemento Sí. como que Y una ustedes generación se que... terminó. Tienen el desafío de decir cuál es el legado. Miren, mucha En gente pocos murió en la minutos. revolución, gente del pueblo y muchos de los compañeros de ustedes, de los líderes, dirigentes, civiles y militares, murieron después en la persecución descarnada que se instauró después De la aún guerra. después de firmado el pacto que puso fin a la guerra. Así mismo. Intentaron matarlos colectivamente en el Hotel Matún de Santiago. Sí. A lo largo de 12 años murieron muchísimos y han seguido en las luchas políticas. ¿Cuál es el legado de todas esas luchas, de todos esos jóvenes, todos esos compañeros y compañeras suyas a lo largo el legado de abril del 65, que es ese compromiso? ¿Cómo ustedes lo ven? Muy breve, cada una tiene 2 minutos para Sí, eso. Cristina Díaz. El legado. Indudablemente que si reflexionamos sobre eso, tenemos que decir que nos enseñó que se necesita para aglutinar a la sociedad y movilizarla hacia las conquistas que tenemos todavía pendientes, tiene que haber una agenda común. Esa unidad de la que hablábamos al principio tiene que volver a darse. La revolución unió a todos los sectores. Ahí estaba la izquierda, ahí estaban los socialcristianos, ahí estaba el PRD, ahí estaba el pueblo dominicano. Entonces yo creo que el principal legado es la unión, que la unión nos permite avanzar. Y aprovecharía hasta para decirle a los jóvenes que se comprometan, que nosotros nos tocó comprometernos en ese momento de esa manera, eran las circunstancias. Y no se han arrepentido. Y no nos Jamás, hemos arrepentido al contrario. en absoluto. Que se comprometan según las circunstancias de hoy en día, son distintas. No hay guerra. Qué militar. bueno. Qué bueno, ¿verdad? Qué bueno. Pero que se comprometan, que participen, que los grandes problemas que tenemos en la nación dominicana hoy en día les va a dar a ellos un mejor futuro si se comprometen. Vamos, Magali. Sí. Yo creo que nosotros como generación, ¿verdad? Nos tocó a veces que las circunstancias nos sobrepasaran, ¿no? Cada una de nosotros tenía un programa personal,
todavía ellas eran estudiantes, yo acababa de graduarme, ya estaba pensando en mi maestría, en lo que quería hacer. Yo me había graduado. ¿Tú te habías graduado también? Sí. Bueno, ya no me acordaba, que yo creía que era. Y ese momento, ¿verdad?, que nos llegó, que nos presentó y el que respondimos, nos cambió la vida para siempre. Sí. Y yo creo que uno de los sellos más importantes que nos dejó fue esta militancia. Cada una de nosotras ha hecho de su vida ese proceso de militar por la causa de la sociedad dominicana. Se convirtió en el faro en que cada una lo ha hecho en su vida profesional. Profesoras en la universidad pública, en la Universidad del Estado, por casi 50 años, la mayoría de nosotras, o militando en el feminismo, o trabajando en otros partidos políticos. Pero creo que, y eso enlazo con lo que está, con el llamado de Cristina, a decir, nosotros nos convertimos en militantes de la democracia, en militantes de construir un futuro mejor para nosotras mismas, porque yo creo que por ahí que tiene uno que partir, no solamente ponerse de generoso, de que para los otros, ¿verdad? Para nosotras mismas, para nuestra familia y para toda la sociedad. Y esa militancia yo creo que nos dura, a pesar de que ya debíamos estar jubiladas, ¿verdad? Pero que la seguimos desarrollando, es lo que necesitamos también, que necesitamos que la gente salga de su apatía, que vea ahora los desafíos nuevos y las nuevas luchas y las nuevas guerras. Bueno, Magali Pineda es un ejemplo de lucha toda su vida y sigue luchando, ha estado luchando duro por su salud, por su vida en los últimos meses o años, y apenas se ha repuesto en estos días y miren con qué entusiasmo. En algún momento pensamos que no iba a poder estar en este programa, pues miren con qué vigor ha estado Magali Pineda entre nosotros, Teresa Espaillat. Sí, bueno, el legado positivo, porque hubo una derrota y una interrupción del proceso democrático, pero deja un legado positivo, una serie de valores éticos, morales, políticos, una lección y un referente de y hasta patriótico. Y hasta, bueno, y patriótico. Hay que reivindicar el verdadero patriotismo. El verdadero. Sí, el verdadero. Reivindicar Abril en este cincuentenario debe servir para que se entienda cómo se debe hacer la política, que la política no es la podredumbre con que se maneja en esta época. Entonces hay unos referentes ahí de honestidad, de ética, de políticos que deben ser conocidos para que se entiendan mejor, para que sirvan de clave para entender que como se está haciendo la cosa, no es que se hace Bueno, la estas política. mujeres fueron extraordinarias cuando eran jovencitas y lo siguen siendo en la madurez, en la plenitud de la vida. Hay que felicitarlas por la profundidad y la elocuencia con que han estado esta mañana aquí. Yo me siento muy satisfecho de este programa en particular, de los 4 que llevamos. Bueno, nos sentimos satisfechos y emocionados y queremos darles las gracias por ese compromiso, no solamente con la Guerra de Abril, señores, porque son 50 años de mujeres de armas a tomar, mujeres combatientes de la democracia, porque han estado en primera fila, no solamente en la Guerra de Abril, sino en todos los frentes de la sociedad dominicana. Y echamos de menos y queríamos que participara Bujosa, Sagrada no pudo, y algunas otras también, igual ni siquiera quisimos molestar a doña Josefina Padilla, que de otro ámbito, pero de las mujeres de Abril también. Hay muchas más que pudieran estar aquí. No podíamos tenerlas a todas ni muchas más, pero ustedes han sido representativas, fueron y lo siguen siendo. Tenemos que anunciar que mañana culmina esta serie con la presentación de El legado de los héroes. 3 hijos de 3 de los más relevantes dirigentes militares de Abril. Un hijo del coronel Francisco Camaño, es decir, ahora teniente coronel Francisco Camaño Acevedo. Un hijo del coronel Rafael Fernández Domínguez, el ideólogo, promotor de la lucha por la Constitución y el gobierno democrático. El ingeniero Ludovino Fernández estará con nosotros. Y un hijo del coronel Lora Fernández, de Juan Lora Fernández, que es hoy día mayor, Juan Lora de León. Esos 3 mañana, con ellos vamos a conversar sobre cómo en sus vidas, qué significó para ellos en sus vidas personal y familiar, y cómo ven el legado, el compromiso de sus padres, si tuvo sentido o no. Con ello vamos a culminar esta semana
de los 50 años de abril, la trascendencia de la revolución constitucionalista, y justamente mañana, 24 de abril, cuando se conmemoran esos 50 años. Echamos de menos, no pudo estar, algunos militares tampoco, no pudimos convencer al coronel Noguera, que es un hombre que no ha querido nunca estar en la televisión, pero él está muy bien. No pudimos tener lamentablemente a uno que no está bien y hacemos pública oración, pedimos por su salud, que es el coronel Lachapelle Díaz. Ay, sí. Ay, sí. Está muy enfermo, Lachapelle. Queríamos tenerlo. Aquí ha venido a este programa en Llegó el estos país muchos ayer, años. Peña Tavera. Varias veces, Peña Tavera, que está afuera. Vino Vino ayer. está aquí. Vino Sí, ayer. Bueno, mucha gente que pudiera estar aquí. Muchas gracias a todas y todos ustedes por habernos seguido en estos 4 programas y los invitamos para mañana para concluir la trascendencia de la Revolución Constitucionalista, 50 años de abril.